Bueno, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Hoy tenemos una charla bastante especial, nuevamente aquí con el hornero alemán, como siempre, ya la tercera vez que tenemos acá presente. La verdad, un placer y un agradecimiento. De paso, ya que estamos, te extiendo mis felicitaciones acá y a mis amigos que también lo han conseguido, de su nuevo libro de Navidad en las Estepas. Vamos a ir directamente al grano el día de hoy. Hoy tenemos un especial de Navidad y vamos a estar tocando nuevamente las estepas rusas y vamos a ir especialmente a una de las batallas más conocidas que hay de la Segunda Guerra Mundial, que es Stalingrado y sus alrededores. Bueno, de nuevo muchas gracias, Desca. Mi nombre es Juan Martín, yo investigo la participación de argentinos en la Segunda Guerra Mundial, en el bando alemán principalmente. Y en el caso particular de hoy, que vamos a estar hablando de Stalingrado, vamos a contar sobre experiencias de Navidad vividas con testimonios y cartas que fuimos recopilando con el padre Gerardo Rodríguez. Y la verdad es muy interesante porque se condensa mucho, se exacerban los sentimientos y las experiencias de otros frentes en Stalingrado se vuelven mucho más evidentes, lo cual hace que sea mucho más enriquecedor para ver algunos temas que se dejan de lado generalmente en algunas historias o en algunas bibliografías. Así que está bueno tocar un poco el tema de Stalingrado en particular, más que otros frentes que son muy interesantes, pero siempre Stalingrado llama más la atención porque es la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial, una picadora de carne terrible que fue en todo sentido destructiva y aniquiladora. Bueno, tengamos entonces rápidamente una pequeña introducción al tema. Si recordemos, esto ya es la operación Fallblau, esto es 1942. En este caso, los alemanes van a estar intentando ir principalmente, sí, y esto es muy importante creo de decirlo, por el petróleo de Cáucaso. El ejército sur se divide en dos, tenemos grupo A y B. El A se dirige hacia lo que sería la línea hacia Astrakán, pero intentan tomar, o van a tomar, mejor dicho, van a intentar tomar por completo Stalingrado para cortar el río del Volga, y el grupo de ejército B, que es mucho menos conocido, pero diríamos que es realmente más importante en cuanto a su objetivo estratégico, es tomar los campos petrolíferos de Cáucaso. Toman unos cuantos, toman los de Mayakov y algunos alrededor, que no suelen ser muy mencionados, ya que estamos, lo vamos a decir, pero no llegan hasta Bakú. Yendo específicamente al frente de Stalingrado, podríamos decir que el inicio de este combate, sobre todo los bombardeos aéreos, comenzaron en el mes de agosto y más adelante llegaría el asalto terrestre. ¿Tenés algo más que comentar de este momento? ¿Alguna carta? ¿Algo que puedas mencionar a los soldados alemanes en este periodo dirigiéndose hacia la ciudad? Los cuales, recordemos, todavía no estaban en este combate urbano, lo cual todo el mundo suele conocer. Para mediados de septiembre empieza la ofensiva terrestre. Lo que se encuentra en Stalingrado principalmente es la producción principal de armamento que va a través del Volga hacia el interior de Rusia. Hay fábricas de tractores, de tanques, de químicos, de explosivos. La importancia no era el nombre Stalingrado, no era una simbología nada más, sino era efectivamente toda la industria que se construía y todo el armamento que se producía en Stalingrado que alimentaba toda la maquinaria de guerra. Vos recién hablabas del Cáucaso, que efectivamente era el objetivo más importante de 1942 y del Grupo Ejército Sur. Un pequeño dato de color adicional. El hermano de Heinz Scheringer, el famoso submarinista de Buenos Aires, su hermano Hans Jürgen, él pelea en el Cáucaso, en el regimiento de granaderos 93, y él llega a Maikop, a los campos petrolíferos, cuando están completamente incendiados en la retirada de los rusos. Un pequeño detalle que quería agregarte. Este, y en cuanto a Stalingrado, hay una importancia fabril muy grande que se empieza a sentir ya desde el primer momento, como con los grandes bombardeos que manda la Luftwaffe a cargo de general Richthofen, primo lejano, primo cercano, mejor dicho, de Manfred von Richthofen, quien comienza un bombardeo sistemático de las defensas rusas, pero también para cortar la retirada de las defensas rusas que estaban alrededor de Stalingrado, que se empiezan a replegar al interior de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando Paulus avanza hacia Stalingrado, tiene que hacer un alto en el avance debido a que sus tanques y la mayoría de sus tropas estaban no solo agotadas de tanto avanzar desde el mar de Azov al principio de la ofensiva,
sino que adicionalmente no había suficiente fuerza para detener un contraataque ruso en caso de haberlo. Y en general la historiografía clásica le atribuye este alto a Paulus, le atribuye la gran defensa que tiene que enfrentar posteriormente y el no haber aniquilado a las fuerzas rusas desde el primer momento. Lo podría haber hecho o no, realmente es muy difícil que hubiera sucedido y lo dejaba muy endeble porque adicionalmente el sexto ejército no tenía fuerzas adicionales de refresco para defenderse. Y algo que hablamos mucho en el libro, que a vos te gusta también, es el tema de los suministros. El sexto ejército no tenía ningún tipo de fuerza mecanizada de suministro como, o ni siquiera una vía de tren con la que pudieras recibir unidades. Gran parte del sexto ejército, que además era si no me equivoco, la formación militar más grande que tenía Alemania en ese entonces, más de 300.000 hombres, dependía casi todo de tracción a sangre, la gran mayoría de los suministros. Por ende, se detiene el avance y la Luftwaffe entra en acción, pulverizando la ciudad y convirtiéndolo en una fortaleza realmente que va a derivar en combates callejeros que se denomina Rattenkrieg a lo largo de todo el conflicto, y va absorbiendo y va desgastando las unidades que intentan ingresar a Stalingrado para conquistarla, al punto de que hay unidades para cuando se produce la operación Urano con el cerco de Stalingrado, que están completamente destruidas. Hay divisiones que de 17.000 hombres pasan a tener 5.000, 6.000 hombres completamente absorbidas, y eso es lo que produce adicionalmente el debilitamiento de los flancos del sexto ejército y la dependencia de los rumanos y los húngaros y los italianos. Son tan fuertes los combates en Stalingrado que empiezan a enviarse unidades adyacentes para reforzar a las unidades que eran aniquiladas dentro de la ciudad misma. Algo que tal vez la gente sabe o no, pero creo que es un dato muy interesante para consultarte, es el hecho de otros países que han peleado dentro de la ciudad. Particularmente de Stalingrado, algo que sí se habla mucho es de la Legión Croata. Hay un grupo de voluntarios que participan junto a la 11ª División Jäger, si no me equivoco, en Stalingrado, que combaten en el sector de la colina Mamayen-Guyab, principalmente en ese sector. Tienen una participación muy destacada. Los croatas siempre se caracterizaron por ser combatientes excelentes, más allá de los Ustache y todo lo que uno conoce normalmente por la Segunda Guerra Mundial. Los croatas en Stalingrado tienen una participación muy destacada, y vamos a tener a los húngaros, a los rumanos que están defendiendo los sectores adyacentes al sexto ejército y van a ser los responsables de defender los flancos de Stalingrado durante el resto de la ofensiva. ¿Cuál es el problema? Los rumanos en particular no tenían cañones antitanque, eran buenos combatientes a pesar de todo lo que se dice. Hay un soldado llamado Horsank, un oficial de infantería que a mí personalmente siempre me gustan mucho sus relatos, porque él después de la guerra siguió analizando todo lo que había pasado en Stalingrado y tiene un libro muy bueno que escribió a los 50 años de la batalla, cuando él sobrevive y es tomado prisionero. Él hace un análisis muy interesante de cómo, a pesar de ser unidades que tenían problemas de mando porque existía el castigo físico, problemas de suministros, combatían bien dentro de todo lo que se le podía exigir a un soldado en malas condiciones morales, de suministros y de equipamiento. Después estaban en el caso de los húngaros, que los húngaros son los que tienen la menor predisposición para el combate en general, son los que tienen mayores problemas en todo el frente. Los rumanos, a diferencia, se comportan mejor y combaten mejor. Y en último caso están los italianos. Los italianos, que son los defensores más conocidos dentro de todo, más que los rumanos incluso, y tienen una participación menor con el octavo ejército italiano, tienen problemas administrativos sobre todo. Hay muchas diferencias entre algunas unidades con los suministros que recibían unos y el equipamiento que recibían otros. Hay unidades que estaban bien abastecidas, que recibían comida, y unidades que no tenían nada. La diferencia es muy abismal, e incluso originalmente las formaciones mejor preparadas del frente, que son las tropas alpini que iban a ser enviadas al Cáucaso con los guerrilleros, terminan en Stalingrado, que a pesar de tener buen equipo
de ropa y todo preparado para el invierno, son las que están peor preparadas para el combate estepario. ¿Por qué? Porque no tienen cañones antitanques listos para usarse, no tienen artillería de campaña, tienen obuses de montaña, que son obuses de pequeño calibre que se usan generalmente para fuego indirecto, fuego directo de una montaña a otra. Imagínense, llevaron cuerdas, crampones, equipo que no era adecuado para montaña y que lo terminan usando en las estepas. Lo único que les sirve es la ropa de invierno. Y otro problema que tienen los italianos en general son las armas. Las armas están en muy malas condiciones. Hay relatos que nosotros no pusimos en el libro porque ya era extendernos mucho, que cuenta que tenían que ponerle fuego a las ametralladoras abajo para que pudieran funcionar y no recalentarse. Hay un problema que es general a todas las fuerzas que pelean en Rusia, que es el tema de los aceites para las armas. La viscosidad que tiene el aceite que se usaba en Europa hacía que se encasquillaran las armas y no se pudieran usar en el frío extremo, como era lo que le pasaba a los alemanes en 1941 y le pasa a los italianos en 1942 cuando participan en esta campaña con tristes resultados realmente. Yo en el caso soviético no tengo un gran conocimiento realmente, siempre me fui para el lado alemán en mi investigación, pero tengo entendido que hubo españoles en Stalingrado que pertenecían originalmente a los republicanos de la Guerra Civil Española y también habían italianos comunistas. Hay un italiano comunista que se hizo muy conocido en Stalingrado porque aparecía con las unidades de propaganda soviéticas, instaba a la rendición, a desertar, a pasarse al otro lado. Pero bueno, esos son los casos que yo tengo más registrados o en vista. Volviendo un poco al tema de Stalingrado, ¿sí? A lo que sea todos los combates. Desde que los alemanes entran en la ciudad hasta noviembre-diciembre cuando se inicia la Operación Uranus, ¿podrías resumirnos un poco cómo fueron los combates? ¿Cómo quedó el estado del sexto ejército previo al contraataque soviético? Sí, previo al contraataque soviético vos tenés un ejército principalmente desgastado que recibe suministros de forma intermitente con algunas interrupciones. Hay una constante de la amenaza del Volga proveniente del otro lado. Los alemanes en realidad ya empiezan a detectar que algo estaba pasando del otro lado del Volga porque hay movimientos de tropa, hay muchos reconocimientos ofensivos. Los mismos rumanos son los que advierten de unas grandes formaciones del otro lado y movimientos de tanques, que hay bastantes registros de eso, pero se niega el ejército alemán a permitir un contraataque, un ataque desgastante con las fuerzas rumanas, porque tiene miedo de que los rumanos terminen más desgastados de los que ya estaban para la defensa. Eso es lo que sería la periferia de Stalingrado. Dentro de Stalingrado tenés grandes cantidades de soldados heridos, tenés muchos problemas de falta de municiones en el ejército alemán y a medida que los soldados alemanes avanzaban, quedaban focos intermitentes sin controlar de soldados soviéticos que se refugiaban o en sótanos, se refugiaban dentro de las alcantarillas. Hay muchos problemas en la retaguardia. El caso más conocido es la batalla del elevador de granos, donde casi una división entera alemana es consumida en esa batalla. El elevador de granos es una construcción de cemento gigante que está casi en el centro de la ciudad, que queda más allá de la línea y es mantenida con refuerzos soviéticos también intermitentes a través de alcantarillas y algún que otro contraataque. Y desde ese lugar los soviéticos se defienden. Y ese es uno de todos los casos que hay de defensas focalizadas rusas que los soldados alemanes tienen que combatir cuando están llegando a la orilla del Volga. Antes de Urano, la resistencia soviética estaba en su punto fatídico. Estaban literalmente sobre las orillas con las defensas finales y cada vez era más costoso para los rusos, pero también para los alemanes que, como habíamos dicho, recibían refuerzos para mantener a las unidades que estaban combatiendo y ya estaban muy diezmadas. Hay una ausencia general de municiones de artillería, hay una carencia absoluta de todo lo que es munición de artillería, especialmente para las unidades pesadas de 150 y 105 milímetros.
Las unidades de mortero en general están bastante escasas, pero se pueden mantener y hay una sensación general de estamos por ganar, se está por caer la resistencia soviética. Vigor dice en su libro en particular que había una sensación en el alto mando alemán de que los rusos no tenían más reservas, que en cualquier momento caía que Stalingrado porque ya no podían sacar más tropas de la cantidad que habían enviado al otro lado del Volga. Pero justamente la operación Urano demuestra el contrario. Mm. Caen las defensas alrededor del sexto ejército alemán y una enorme cantidad de tropas son cercadas y termina el famoso Kessel de Stalingrado que hoy conocemos como el encercamiento por parte de estas reservas que no se tenía conocimiento. Con la ciudad rodeada por el contraataque, ¿cómo se va acercando la Navidad? ¿Cómo la están viviendo los soldados que estaban a punto de ganar y de golpe y porrazo, como diríamos bien en criollo, se les acabó todo de un día para el otro? El invierno ya había llegado al momento del encercamiento. Hay un problema que se produce cuando el sexto ejército no se retira de Stalingrado por orden de Hitler y es haber volado todos los suministros, haber destruido depósitos de municiones porque se esperaba la orden de retirada. Hay muchos relatos tristes realmente que cuentan que los días posteriores al encercamiento se estaba preparando todo para abandonar Stalingrado, se habían volado depósitos, se habían destruido cantidades de comida terribles, que se escuchaban las explosiones todavía en la ciudad de esos depósitos volando y llega el momento de partir, cuando está todo listo, destruidas incluso los búnkers, todo lo que habían preparado, le llega la orden de permanecer en ese lugar. Se cancela la retirada y se produce una sensación de abandono y de extrañeza muy grande y llega la famosa promesa del puente aéreo por parte de Goering de que se iba a mantener en Stalingrado. Como consecuencia de eso, empiezan a haber combates periféricos, muchas unidades que combatían dentro de Stalingrado tienen que ser mandadas a cubrir otras partes del frente para poder generar una defensa perimetral alrededor del cerco, y dentro de Stalingrado quedan 3 aeródromos, que son los que van a hacer la conexión entre el exterior con el interior del Kessel. El Kessel es caldero en alemán y es la forma como le decían los alemanes al cerco de Stalingrado. Esa conexión que se logra a través de aviones de transporte y bombarderos es lo que permite que se mantenga Stalingrado hasta enero. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir una función vital Stalingrado: permitir la retirada de las tropas que estaban en el Cáucaso y evitar también que le acerquen a ellas con la llegada de las tropas soviéticas hasta el mar de Azov. Stalingrado básicamente es el sacrificio de todo el sexto ejército para permitir que el grupo de ejércitos que estaba en el Cáucaso se retire, pero dentro de Stalingrado se creía que no los estaban abandonando. No existía tal abandono. Hay una constante en las cartas de la sensación de que en cualquier momento va a llegar una gran fuerza de las SS a salvarlos y que von Manstein estaba preparando la contraofensiva que realmente la hace y se detiene a unos cuantos kilómetros y no se llega a concretar. Ahí es cuando se hace la voladura y el abandono y bueno, se cancela la retirada. Las condiciones humanas y la vida dentro de Stalingrado se deterioran enormemente. Lo primero que se observa es la falta de comida, las raciones empiezan a decaer drásticamente, que es lo más conocido de Stalingrado. Lo que es el pan se reduce, la manteca, la grasa, y empieza a haber una constante de matanza de animales. Los caballos, que era lo que mencionábamos antes, que era la principal fuente de movilidad que tenía el sexto ejército, se convierte ahora en la principal fuente de alimentos. Y hay algo que notamos en varios libros también, es el tema del combustible. En Stalingrado particularmente lo que más escaseaba era combustible para generar calor, cocinar, poder bañarse, poder lograr tener algún tipo de calefacción en temperaturas que llegan a los 30 o 40 grados bajo cero. Hay un mercado de caballos, mercado negro de madera y caballos que se establece en Stalingrado, donde se cambiaba, por ejemplo, un caballo de una unidad de suministros por una viga de alguna
abandonada. A ese nivel empieza a llegar la desesperación por tratar de acomodar las condiciones de vida y adicionalmente tener que pelear. Dentro de ese problema de estar encerrados está la falta de refuerzos. Las unidades no reciben refuerzos y se empiezan a perder unidades de intendencia, de servicios, médicos, músicos, como ponemos un ejemplo de una de las divisiones, que empiezan a desarmar esas unidades de retaguardia, que generalmente no son combativas, y las mandan al frente porque no tienen de dónde sacar soldados para combatir. Eso es una constante en todas las unidades. La toma de conciencia de que Stalingrado había sido abandonada por el alto mando llega generalmente, aproximadamente a finales de noviembre, cuando justamente hay un mensaje en la radio que dice que el sacrificio de Stalingrado no va a ser olvidado, y eso pega muy duro en la moral del sexto ejército alemán. Hay muchos soldados que en situaciones ordinarias tienen un momento de soledad para pegarse un tiro. La verdad que es muy fuerte. Llega a un nivel de desesperación el tema del abandono, que muchos soldados simplemente se paran, salen de las líneas. Hay un caso de un general muy conocido que lo menciona Jorzán, que él lo vio cuando pasó, que se paró de la línea y empezó a caminar y una ráfaga ametralladora lo partió en medio. Aparejado a esta desazón, a esta falta de esperanza, hay una función indispensable que cumplen los capellanes. Los capellanes, sean católicos, luteranos, pastores, son los que van caminando entre las líneas, se van metiendo entre los bombardeos y van dando la comunión, brindando misa. Hay una frase que a mí me encanta, que es: no existen los ateos en las trincheras. Hay un libro buenísimo de Malvinas que se llama Dios en las... sí, creo que era Malvinas, Dios en las trincheras, perdón. Lo recomiendo muchísimo, sobre la fe en el combate, que es muy, muy interesante. La religiosidad, el creer en algo, les permite a muchos soldados sobrellevar esa condición extrema de desazón que se vive. Hay un pastor que nosotros mencionamos, que es una de las novedades del libro, que es la publicación de sus cartas acá en español por primera vez, no están publicadas ni siquiera en inglés. Su nombre es Karl Heinrich Raab, capellán de la 14ª División Panzer. Él es buscado por la Gestapo por las cartas que manda desde Stalingrado a su comunidad en Alemania, donde él dice: miren lo que está pasando, nosotros estamos acá y nos dicen que tenemos que seguir, que tenemos que resistir, y les exigen más de lo que ya se le puede exigir a un soldado, que en vez de recibir la comida que necesita, no recibe ni menos de una décima parte, que no tiene refuerzos, no tiene municiones, que está hace más de 3 meses para esa altura completamente rodeado, solo y abandonado, básicamente. Se le exige el sacrificio último, y este sacerdote justamente no solo empieza a decir que el régimen nazi es genocida, la persecución de los judíos, la persecución incluso de los católicos, que no se habla. Gerardo, con el que dice el libro, se especializa en ese tema. Él denuncia esto desde Stalingrado. Gestapo lo empieza a perseguir adentro. Es una locura realmente todo lo que pasa. Hay otro caso, que es el caso del pastor Karl Reuber, que es muy, muy fuerte. Él era médico, hace una imagen de la Virgen María que se llama Madonna de Stalingrado, que yo subí una foto de ahí cuando estuve en Berlín, que se convierte en una imagen de adoración para los que estaban con él, y empiezan a ir soldados de su división a reunirse con esa imagen, porque le da la esperanza que se había perdido, que no tenían en esa situación. Él lo hace para la Navidad de Stalingrado, para el 23-24 de diciembre, y esa imagen, por ejemplo, se pudo salvar en uno de los últimos aviones que salieron. Esa realidad de saber de que uno ha sido abandonado se compensa un poco con la fe, la religiosidad de los soldados, y también
la Navidad participa dentro de ese bálsamo al alma de saber que uno está con alguien que se guardó un pedazo de chocolate, que se guardó unas galletas, que algún oficial que tuvo la suerte de que la señora le mandó una caja con dulces o con comida y lo reparte entre sus soldados. La Navidad surge como esa ayuda celestial para el soldado que está solo y se comparten experiencias lindas, pero hay problemas inherentes a toda la situación que se vivía, por ejemplo, que es que no me acuerdo la edición ahora, pero era muy interesante el relato. Un oficial cuenta que habían guardado reservas de alimento para la Navidad, justamente en decremento de que no habían comido mucho antes, pero habían guardado alimentos para ese día. Y cuando llega la Navidad, el médico le dice, no es muy buena idea darle esto porque venimos de comer nada y de repente darnos un festín es peligroso para el cuerpo humano incluso. Bueno, ahí está registrado que los soldados morían de inanición, morían desde nutrición directamente ya para esa altura, para la Navidad. Y hay muchos casos diferentes de soldados experimentando la Navidad a su manera, solos, con amigos. Hay una banda de música que nosotros mencionamos que se reúne a hacer su última serenata para Navidad. Los habían enviado a diferentes posiciones del frente para llenar esos vacíos que quedaban en la infantería y se reúnen el 24 de diciembre y tocan y cuentan que básicamente su sector del frente se había quedado en silencio porque los rusos dejaron de dispararles y pensando de que los iban a contraatacar o algo para callarlo, todo lo contrario, los rusos también disfrutaron de ese espectáculo que dieron como pudieron en una colina en el 16º División Panzer. Hoy estamos cerrando en temas un poco más sombríos, pero bueno, así es la cosa, y sobre todo Stalingrado. No sé cómo querés cerrarlo, la verdad, el día de hoy, si querés comentar algo extra, porque... La idea de hacer justamente Navidades en la Estepa surgió de entender por qué era tan importante la Navidad, más allá de la celebración. Si uno agarra cualquier libro sobre la Navidad en la Segunda Guerra Mundial, siempre se habla de lo mismo. El 24 de diciembre, cómo lo vivió esta persona, cómo lo pasó esta persona. Nosotros lo que quisimos hacer es darle un poco más de profundidad al contexto de la Navidad y justamente para entender lo terrible que fue todo lo que se vivió y la necesidad de celebrar la Navidad, por qué fue tan importante, provino de la brutalidad de todo lo que experimentaron los soldados. La Navidad fue la conexión con casa. En Stalingrado no se recibieron cartas, no hubo celebraciones grandes, no llegó comida adicional, se compartió lo que había, se hizo lo que se pudo, los soldados hicieron arbolitos de Navidad en la estepa donde no habían árboles, los hicieron con los fusiles de los compañeros que habían muerto, les pusieron algodón para simular velas porque ya no tenían no podían desperdiciar las velas, y coronas de adviento con papel, con diario, con lo que había. La verdad es triste, pero entender que todos los combates generaron depresión, hambre y demás, nos permite entender la importancia de la Navidad y la importancia de la fe en el combate que hubo para estos soldados que vivieron la Navidad más importante de sus vidas, como lo dicen muchos. Pero bueno, la idea es entender que siempre es importante la paz y ese momento de paz en muchos casos ocurrió por suerte para ellos que pasaron una de las experiencias más terribles de la humanidad. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Recuerden que tanto al hornero como a mí nos pueden estar siguiendo en las redes sociales que van a estar apareciendo en la descripción de este video. Sin más que agregar, nos despedimos y les deseamos de nuestra parte una feliz Navidad y Año Nuevo.